todo reflexivo ahí abajo. Bueno, en Las Vegas, cuando sale de la habitación, tiene que atravesar toda una escalera donde hay espejo. Baja corriendo. ¿Sí? Uno dice, bueno, va corriendo porque va a la mesa de juego. No, se cruza con el gerente y cuando está hablando con el gerente del lugar, va tranquilo. No es llegar a la mesa. Algo pasa ahí. Y lo que le habla el gerente, el gerente de Las Vegas, ¿no? Le empieza a contar, le empieza a hablar un poquito más de Atlantic City y demás. Mahoney lo que le pide es que no hagan bardo, que tengan carpa. Lo único que pide es que no lo sigan, que no quiere tener gente alrededor, no quiere llamar la atención. Hay otro momento en el que vieron que toma un auto, hay una escena un poquito rara ahí en un auto, donde él se encierra en el auto, empieza a tirar plata y demás, y después viene la conversación con Foss, con el gerente de Atlantic City. Y él le dice que hay mucha gente que está sabiendo de sus negocios, y a él no le gusta que se sepa de él, ¿sí? Y repite 3 veces que no le gusta. Es decir, tiene que quedar algo de lo oculto. Volviendo a la última escena de la película, les decía que se duplica una escena que es la escena del oriental. Y en el momento de la escena del oriental, digo que me mandó Lucila unos fotogramas, hay una repetición y hay una escena un poquito enigmática. Van a ver que cuando está jugando el oriental, Mahoney está entre 2 chicas, y tiene un gesto un poco reprobador al oriental que está medio jugando así gozosamente. ¿Sí? En la escena del final está este personaje que es Bernie, que es el muchacho que trabaja en el banco, que era cocinero, y que se lo encuentra en un pasillo, ¿no? En un lugar oculto también, que Mahoney va a buscar un lugar oculto y se lo encuentra al otro, y el otro le cuenta que está el hotel lleno de costillas, ¿no? Está todo el hotel sabe del goce de Mahoney. Ahí, están todos comiendo de las costillas de Mahoney. Que Mahoney se ríe, bueno, y se pliega ahí a comer unas costillas. Ya es un personaje conocido. Vieron que en Las Vegas él pide que no se sepa nada de él, y están todos, Dan, saben el nombre, está toda la gente rodeándolo y demás. Hasta que viene la novia, bueno, y al ratito él se retira. Bueno, ese fotograma donde él está entre estas 2 chicas mirando jugar al oriental, después en la escena esta del final vamos a ver que son las mismas chicas que aparecen, y Mahoney está jugando, se sonríe, es el único momento en la película donde el tipo se sonríe que está jugando. Bernie le dice que se retire, que ya les está sacando un montón de guita al casino. No es eso lo que le interesa a Mahoney, no es que esté en competencia contra el casino, ¿no? Está jugando porque el tipo lo que lo mueve es jugar. En un momento levanta la vista y se repite el mismo fotograma. Está Mahoney, como en la primera escena, en el tiempo 1 de la escena esta del oriental, con la misma cara de reprobación, mirando a Mahoney, es Mahoney viéndose a sí mismo jugar, y lo que se modifica es que el gesto de reprobación también está en las chicas. En la primera escena las chicas están sonriendo, en la segunda escena no, hay un gesto de reprobación. Y ahí lo que llama la atención es que a Mahoney se le hace evidente que él está gozando por demás. Hasta ese momento era para los otros, él medio que disimulaba y demás. Y ahí en ese momento él se da cuenta que él se ve gozando por demás. Y ahí el tipo ya está perdido. A partir de ahí el tipo empieza a perder. ¿Sí? Pierde toda la plata que fue ganando hasta que finalmente es la escena a continuación donde es detenido y él casi no ofrece ningún tipo de resistencia. Vieron que cada vez que a él lo increpan, preguntándole por algo, él desvía la charla. Y ahí el tipo, y de hecho en la escena hay una suerte de desnudez para Mahoney, queda al descubierto, le sacan el abrigo que le había dado la novia. Les digo una última cosita, y así pasamos a hablar. Les decía que la película es toda una máquina de indicios, y la película se llama Owning Mahoney, ¿no? Que tiene esta rima así que nos puede gustar a nosotros por el juego significante. El tema es que el owning ahí tiene una rareza.
sería una declinación de un verbo en inglés que se llama, que es to own. Y to own es poseer, tener, ¿sí? Esa es la definición más clara. En el diccionario de Cambridge lo que me fui a fijar, porque me llamaba la atención, porque no es una frase que suene bien, o una imagen, suena bien por la rima, pero no suena bien a nivel de sentido. Uh-huh. Y hay un uso antiguo, no es un uso moderno, de to own, que es admitir. ¿Sí? Es to admit. Y ahí lo que tenemos sería que en la película sería una suerte de admitiendo. ¿Sí? El owning sería una suerte de admitiendo. Y el admitir en inglés tiene una declinación que es aceptar como verdad algo que no se quiere aceptar. ¿Sí? Entonces, no sé si han escuchado alguna vez a Borges. Vieron que Borges es un señor que está criado en lengua inglesa, su primer lengua es inglesa, y en un segundo momento el tipo habla español. Entonces se dice que el éxito del estilo de Borges es que es una continua proceso de traducción de la gramática inglesa al español. Y él varias veces usa una expresión que es rara en español, más en Borges, pues es un tipo que supuestamente tiene un manejo del español mejor que nadie, que dice, tengo para mí, cuando va a hacer algún tipo de confesión, dice, tengo para mí, uno podría entender que es una suerte de confesión. Entiendo ahí que este owning es el tener que admitir algo, y ahí lo que entiendo es que en el final, o en el casi final de la película, lo que admite ahí Mahoney es que está tomado por este goce. Y ahí uno entiende que el tipo no puede seguir jugando, porque tiene una cierta moral él. Y así entiendo que la última, vieron que hay una charla con una chica que es la cajera ay, estoy con el banco, tengo que ir al banco, se ve. Ahora me voy al banco, así los dejo jugar a ustedes. Me voy al banco, adelante. Hablen ustedes, porque si no sigo. Sí, dale. Ah, ¿ya está? Sí, me voy al banco, después les cuento, si no. No, porque yo también tengo algunas cositas para decir. Sí, hablen, sí. En línea con me lo interesa. que... Algunos detalles, bueno, después quiero que charlemos, pero a mí me parece que la película la elegimos y la volví a ver, pero yo la había visto hace muchos años y la verdad que es una joyita desde el punto de vista descriptivo. Bueno, ustedes saben que está basada en un hecho real y es muy, como me decía Gustavo Agosto recién, es muy, muy precisa la descripción de lo que fue la vida del tipo en realidad. Una pequeña distinción. Me parece que ya desde el principio del seminario hubo algo que se nos armó como sería bueno que distingamos entre un apasionado del juego y un ludópata, lo que llamamos ludópata, que podríamos un poco más, digamos, relacionarlo con aquel que tiene una cuestión con el juego como respuesta a alguna otra situación, digamos, de su vida, más ligada a la cuestión del complejo paterno, la deuda, la culpa y la necesidad, digamos, de obtener algún tipo de represalia por lo que hace. Esto me parece que se ve muy bien en la película porque este es un jugador puro, en el sentido de un jugador pura pasión, ¿sí? Pasión equivalente en este caso a goce. Digamos, no estamos hablando de la pasión ligada a algo que puede tener que ver con el deseo, como por ejemplo la pasión del enamorado, supongamos, ¿no? Acá tenemos una pasión pura, por eso es como fría, ¿no? Por eso se lo denomina hombre de hielo. Y además quería agregar que, bueno, que el goce, tal como nosotros lo entendemos, es siempre secreto. Es decir, no es él el que tiene un goce secreto, todos los goces son secretos, es decir, ninguno, los goces son inconfesables. O sea, en el corazón, digamos, del goce está el querer ocultarlo, nadie lo hace visible, ¿sí? Bueno, después tenemos variantes, pero quiero decir que no tiene que ver. Y después, bueno, en este señor,
lo que nos sorprende mucho es la pureza, digamos, y la manera que él tiene de relacionarse con eso, como que él sabe que es por ahí, digamos, que la vida para él funciona, algo de la vida, ¿no? Y eso no lo comparte con nadie, o sea, se ve bien la esencia, el hueso, digamos, de lo que nosotros en psicoanálisis llamamos el goce, ¿no? No está atravesado por la cuestión del deseo, no está atravesado por el otro, y es muy interesante cómo él disocia, no sé si es que disocia o escinde, esto lo hablamos mucho con Vero Benestein, porque realmente no sabemos si se trata de una escisión de la conciencia, al estilo, digamos, de algo que se escinde, donde dos cosas realmente van por caminos paralelos, o que es una disociación al estilo, digamos, más del obsesivo, ¿no? Pero que se ve bien en todos sus movimientos. Por ejemplo, en el movimiento cuando él está sentado con los otros banqueros, y él, digamos, genera tal confianza en las personas que lo conocen, que nadie sospecha de lo que él pueda llegar a hacer. Ni siquiera el gerente del banco, cuando ya había afanado como 10 millones de dólares. O sea que realmente es impresionante el que no se toquen una con la otra, ¿no? La pobreza que parece tener, donde, digamos, uno no podría decir que es una persona ni ambiciosa siquiera, no quiere tener, digamos. Esto es un poco lo que plantea Dostoyevsky cuando dice: juro por mi vida que no se trata de dinero, digamos, es el juego porque es el juego en sí, dice él. No se trata de dinero, aunque yo lo necesite. Sí, o sea que estamos en el terreno donde el dinero no tiene importancia. Quería destacar también lo que dice Claudio, que a mí me parece crucial clínicamente, que es que nosotros tenemos siempre la tentación de estar interpretando lo que le pasa al paciente, ¿no? Y eso es de lo que nos tenemos que cuidar. Ahí veo que Guido levantaste la mano. ¿Querés decir algo? ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Sí, no, primero quería agradecer el tema de la película y las explicaciones. Esto de que vos acabas de decir es como que, bueno, ¿no? Este sujeto no es un sujeto del capitalismo, o sea, no le interesa para nada el capitalismo. Lo que se queda claro es, digamos, que no es ganar al casino, que es lo que decían, sino que es la apuesta, ¿no? Es la pasión de la apuesta. En la película, aparte, hay dos elementos que ya nombraron. Uno es que empieza con la naturaleza, ¿no? O sea, y termina con la naturaleza de las cataratas del Niágara, que es el agua. Pero a su vez hay algo que para mí es significativo y que no fue nombrado, que es el tema del auto que vos nombraste, Claudio, de alguna manera, pero que es un auto viejo que a él le sirve, ¿no? Y que cuando le deja de servir lo detienen, lo arrestan, ¿no? En el mismo momento. Me parece como que ahí el director traza toda una línea, ¿no? De lo que le sirve, digamos, como viejo pero que le sirve, que es la apuesta, y cuando deja de servir, de alguna manera que vos lo planteabas en el hecho de que ahí empieza a perder en el casino, porque después de esa escena hay 2 o 3 momentos más y ahí se detiene el auto, ¿no? O sea, cuando le deja de servir, digamos, ahí también, digamos, es detenido, ¿no? Y ya después de ahí, bueno, aparece la condena, aparece... Ahí digamos, también el auto aparece como un auto choto, ¿viste? Que se sube al auto y se le empiezan a caer los pedazos del auto. Ya no, ese formato se desarma, ya se le para el auto, nunca se le para en la película. nunca. Es decir, que ya en ese momento ya el tipo está perdido, como le ponía ese nombre. Sí. Y a ver vos, Vero, sí, vos querías decir algo, Vero, no, después quiero decir algo. Termina. No, lo que yo quería agregar solamente con respecto a lo que decís vos, Guido, de la apuesta, se ve bien que ahí el goce del jugador puro, y de lo que después los autores muchos señalan este asunto, es lo que se llama el thrill o el goce del suspenso, digamos, sería el goce del riesgo, ¿sí? Del riesgo, que es inseparable del riesgo de perder, la incertidumbre por la que hay que pasar, inseparable del riesgo de perder. En este caso tiene que ver con la apuesta, pero hay un detalle,
él apuesta dinero que no es de él, digamos. ¿Dónde está su pérdida cuando él pierde? O sea, él, digamos, no hay pérdida en este hombre. Es más, cuando termina la película, lo que se ve es que él no paga, ¿no? Él no paga, el que paga es el banco, el que paga es el otro, es más, le ponen guita para sacarlo bajo fianza. El único momento donde se lo ve a él un poquito atribulado, como si hubiera un pequeño esbozo de culpa o de sensación de que hizo mal, es cuando está al final, la novia lo va a buscar, no sé si lo saca de la cárcel o dónde, que van en el auto, y él pregunta, ¿pero cómo? ¿Echaron a 13 personas en el banco? Y él hace así como diciendo, no puedo creer que por lo que yo hice, digamos, quedaron 13 personas sin trabajo. Pero fíjense que no hay culpa entonces en él, pero tampoco hay pago. Digamos, el dinero no es propio, no hay pérdida. Eso. Bueno, bueno, yo quería hacer... perdón. no, decí, Verónica, sí. Bien. A ver, retomando algunas cuestiones, yo ubicaría algunos comentarios que tiene la película al principio que me parecen fundamentales, en realidad en el esfuerzo de pensar clínicamente al personaje, ¿no? Una es el interrogatorio cuando le hace el psicólogo al principio, que le dice en una escala del 1 al 10 o del 1 al 100, cómo siente, en qué puntaje siente el juego, y él dice el máximo, y después la emoción más grande que haya tenido en la vida es 20, ¿no? El juego 100 y la vida 20. Ese me parece que es un dato clínico fundamental, ¿no? Porque hay ahí una búsqueda de algo, a mi criterio, es del único momento en donde algo de él se vivifica, ¿no? Podríamos decir una inyección de goce en una persona en la cual transita en una especie de desierto de goce, que este es un concepto que quizás estaría bueno retomarlo después, ¿no? O sea, estos ejemplos que daba Claudio, ¿no? De una mina con escote, de la pieza con el jacuzzi, del restaurante francés, bueno, de todos los semblantes fálicos que puede tener el goce, al tipo le son absolutamente indiferentes. O sea, no desea, no disfruta con las cosas que solemos disfrutar los neuróticos, ¿no? Ese es un punto, porque es esa inyección de goce que después se ve en varias escenas cuando él está jugando, no se obtiene con nada, ¿no? Ni con las minas del casino, ni con la novia, donde no es casualidad que en ningún momento de la película hay una alusión a que tengan relaciones sexuales o algo. Eso está como desierto también, ¿no? El goce fálico, digamos, no hay indicios de eso. Claudio daba muy bien los ejemplos, creo que esto uno lo puede ver, ¿no? El maletín hecho bolsa, el auto del año del pedo, incluso en la elección de la comida, porque el dueño del casino, o del banco, como dice Claudio, le ofrece un restaurante francés y el tipo le dice costillas sin salsa, o sea, que es digamos, yo no lo veo por el lado de que desea eso, es como lo más básico, denme lo más básico. El alimento. Exacto, para engullir, no es. Y de es hecho, más de los estoicos. Cuando se lo muestra comiendo, no muestran a un tipo saboreando la costilla sin salsa. No es una cosa de tapar un agujero para pasar a otra cosa, ¿no? Pasar una necesidad, digamos. Exacto. Entonces, bueno, me parece que
quizá hay un concepto que podríamos retomarlo, que Miller creo que lo retoma en las conversaciones previas o alrededor del concepto de psicosis ordinaria, que es el objeto nada, ¿no? Que él ubica que con las encarnaciones de los objetos A hay uno que lo trae Maleval, sobre todo que es cierta relación particular con la nada, pero como un objeto que es causa de no deseo y causa de desierto, ¿no? De desierto de goce. Y en ese sentido, bueno, como señalaban Claudio y Mariela, las cascadas, no sé si ustedes saben que las cascadas del Niágara en invierno es muy frecuente que se congelan. Creo que son una de las pocas cascadas del mundo que se congelan, ¿no? Y creo que esto del desierto de goce tiene que ver con esa imagen inicial de las cascadas del Niágara. Eso por un lado. Después... perdón, te interrumpo un segundo porque me pareció brillante el detalle este. La película, la chica se llama Belinda, ¿no? Y él le dice blind, está traducido como blind, pero blind, también en inglés, blind, es ciego. Ciego. A mí eso me pareció algo que no está porque sí. Me parece que es súper interesante ver cómo la ceguera del partener, digamos, ¿no? Y bueno, cómo yo no... da para otra película la historia de la mina esa. Claro, ¿no? porque es re interesante cómo, además, como decía Claudio, cómo conviven los fantasmas de los dos. Cuando van a Las Vegas, él va a jugar y ella cree que va a casarse. O sea, es re interesante cómo se articula ahí la suposición, digamos, ¿no? De la mujer, primero de que él tiene un problema, de que él está mal, de que él la pasa mal, de que él le cree todo, digamos, y no le cierra nada, pero él le sigue. Le crea todo. Le crea, eso, tal cual. Le cree, tal cual. Le inventa. Le inventa, le crea. Tal cual, y le él crea. le dice dos pavadas y ella ya está con eso, se armó. Y es la mujer ciega, realmente ciega, y es también acá en ese punto, digamos, que vos decías de que no hay relaciones sexuales, pero tampoco hay amor. Digamos, por eso también, digamos, una versión de las drogas, digamos, más de las drogas, de las toxicomanías que señala Jacala Miller, es una de ellas, es que es el antiamor, ¿no? El antiamor. Y que, digamos, lo que antes decíamos, bueno, está como que funciona la cuestión del goce, un goce que lo vitaliza, estoy totalmente de acuerdo, pero que es el único goce que lo vitaliza, claro. Que ese es quizás el gran problema. Claro. Digamos, para que aparezca una vertiente deseante, tiene que haber un agujereamiento de ese goce, es decir, tiene que haber algo que falte, porque si no el deseo no funciona. Y este tipo es un tipo al que no le falta nada, por lo que vemos, no le falta nada. Esto que decís, bueno, con Mariela compartimos varios pacientes o familiares y varias veces conversamos sobre esto, ¿no? ¿Qué espécimen particular que es el partener de un jugador, ¿no? Porque muchas veces, medio conversando con Mariela sobre los casos, surgía esto, o sea, ¿qué hace a esta mujer estar con este tipo? Bueno, con diversos pacientes nos pasó. Sí. Y efectivamente es todo otro capítulo, el partener de un jugador, ¿no? Ahí tenemos para otro tema. Porque no cualquiera ocupa ese lugar, ¿no? Y la novia del tipo está muy bien caracterizada, porque es alguien que no quiere ver nada, que no ve nada, o que lo que ve lo deja ahí a un costado. Ella quiere estar casada con él, qué sé yo, pero tampoco le pasa la cuestión por el deseo ni sexual, ni... no se ubica exacto, pero sí hay ahí una pareja casi perfecta, ¿no? Eso en relación al partener. Después, a ver, otra cuestión que me parece interesante clínica del personaje es la cuestión de la mortificación
del cuerpo, ¿no? Que bueno, sabemos que cuando no hay dialéctica fálica, el cuerpo más que simbolizado aparece mortificado, ¿no? Y esto se ve, como decía Claudio, cuando se lo ve caminar así, digamos, en toda la película no hay una imagen del cuerpo del lado del placer o del deseo o del disfrute, ¿no? Sí se ve esto que decía antes de la manera en que come, digamos, hay algo que tiene que ver con el desapego de los objetos y cierto repliegue sobre la persona tiene que ver con lo que podríamos pensar como mortificación o incluso lo que se llama petrificación, ¿no? Que es cierta cuestión de muerte sobre el cuerpo del sujeto, ¿no? Y después hace alusión en la película a ver, quizá ese detalle que es un fenómeno que aparece que tiene una alucinación en la película. O sea, él se ve a sí mismo, que es un momento donde uno puede decir, bueno, ahí hay una alucinación visual, que después le da él a partir de ahí empieza a perder y eso está emparentado con cuando atribuye a la presencia del amigo el que le haya empezado a ir mal, ¿no? Hay una especie, sin llegar a ser una idea delirante armada, hay como un tono delirante donde tanto a la alucinación que tuvo como a la presencia del amigo le atribuye el poder de haberlo hecho empezar a perder, ¿no? Ahí me parece, vamos por una vertiente que es la vertiente diagnóstica. Lo que no está mal. Lo que, como es una película y demás, entiendo que capaz lo que nos puede servir es en alguna orientación clínica, por ejemplo esta, donde hay un tipo que no se presenta como deseante, no caer en los vicios de la novia o el gerente, de empezar a interpretar acerca de lo que él quiere, porque lo que el tipo presenta es un goce solamente, no es algo de lo deseante, presenta esa fijeza. Y la otra cuestión que es interesante es ver los puntos de detención, porque es un tipo que está tomado por una manía, y ahí este fenómeno que es cierto que aparece como alucinatorio, es el punto de detención de él, y es donde él empieza a perder, ¿sí? Si lo tomo en un conjunto, con la referencia de la película, es en el punto que recién Mariela hablaba de la ceguera, de la novia, está muy presente el tema de la mirada. Recién Guido ya se fue y me estaba fijando que Juliana hacía mención al tema de las cataratas, y vos también hablabas, ¿no? Las cataratas no de los ojos, ¿no? Sino las de Niágara, ya que estamos con el tema de la ceguera. Claro. Y ustedes van a ver que cada vez que hay una oferta de alguna cuestión deseante para Mahoney, él mira para otro lado. Hay un momento en que hay una japonesa que no es del grupo de los orientales, que viene con una intención, parece, el ámbito de la prostitución casi, a pedirle unos mangos, y él ni la mira, y se la saca de encima. Y en el viaje del avión, en el viaje final del avión, donde está con la chica que es la cajera del casino, ella le señala las cataratas del Niágara. Y él dice que él no ha querido gastar del todo Canadá, ¿sí? No ha querido ver eso, ¿sí? Y el tipo ahí se abraza a la varijita, donde el bolsito donde él lleva la guita. Y al final de la película lo que tenemos es que él va con la novia a las cataratas del Niágara, ¿sí? Ahí un momento antes se sale de la cárcel, y cuando sale de la cárcel la gente se va hacia el auto. Y alguien dice, acá no hay nada para ver, ¿sí? Ya no hay nada para ver ahí, en el auto. No hay nada Mahoney se hizo conocido, de hecho hay un día que es el día Mahoney en
los casinos y demás. Está en los diarios, Mariela publicó ahí una nota del diario y demás. Y hay algo de la mirada que se desplaza a algo de lo deseante, que es el deseo de la chica, de la cajera, que es las cataratas de Niágara, y él aparece contemplando ahí las cataratas de Niágara. Hay algo de la mirada que deja de estar sobre él y se desplaza hacia un paisaje, que es el principio. ¿Sí? Entiendo que cuando están hablando en esto de las medidas del 20%, del 100% y demás, del goce de juego, y en algún momento cuando están hablando con la chica del casino, dice que en esto se gana y se pierde. Y el 20% para el tipo que perdió ya está bien. No va a tener nunca más el 100%, porque el tipo ya perdió. Entonces el tipo se va a arreglar con un 20%. Esto lo señalo porque me parece interesante que es en el momento en el que, en esta experiencia que uno puede pensar que es ominosa, del orden del Unheimlich, que aparece el doble, ¿sí? Esta experiencia alucinatoria, es el punto de detención de él, que es donde él le cae, donde a él tiene noticia de que está gozando a la vista de todo el mundo. Vieron que está bastante presente el tema este del doble, está el tema de la superstición, esto del amigo que con la mirada le mira la plata y a partir de mirarle la plata le señala, ¿cuántas fichas tenés ahí? Dice, son 40.000, guardámelas, y eso a él le trae mala suerte, ¿no? Hay algo ahí de la potencia de la mirada, del mal de ojo, pareciera, que son datos así de Van Hamlich. Pero bueno, hay un montón hay varias intervenciones acá en el chat y me parece que si las quieren decir en vivo y en directo, en voz alta, las intervenciones, así no habla más gente. ¿Sí? Había una intervención acá, a ver. Acá hay uno de Javier. Yo quería decir que la película, digamos, muestra muy bien cómo aparece el goce, podríamos decir, a secas, ¿no? Cómo aparece esto de el goce que se autoabastece a sí mismo, sin relación al otro, sin relación al lenguaje, ¿no? Como lo explica Lacan en el Seminario 10. Y muestra también esta pasión criminal. A mí cuando vi la película, parece como interminable la película, ¿no? Y como todas las escenas, una repetición, el tipo va a laburar, hace lo suyo, va al casino, va a laburar, hace lo suyo, va al casino, ¿no? Es como se muestra la iteración del goce sin una repetición donde aparezca algo de lo nuevo. Podemos pensar que aparece el reclamo de la novia, pero que no hace mella en él, ¿no? Para él es siempre de la misma manera, es siempre lo mismo, come siempre lo mismo. Y aparece algo como en la película de lo tedioso en ese punto, ¿no? Donde uno dice, ¿cuándo pasa algo diferente? Y me parece que eso también se ve en la clínica, cuando uno dice, bueno, ¿de dónde lo agarro? Porque no hay nada para empezar a tironear, empezar a hackearme algo del relato. Es una sucesión de hechos. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. El que quiera hablar simplemente se desmutea y interviene. Bueno, Mariela, en esto que estaba diciendo ella, en lo diferente, no sé, yo en la película veo algo diferente, que es el vínculo que él tiene con el que come maní, con esas dos personas. Ahí hay algo de la deuda que a mí me resulta raro, que es por qué a él se le presenta eso como una deuda. Porque él paga ahí. Es en el único lugar que él paga. Porque lo demás es robo, pero ahí sí paga. No sé, es como
si fuera, como si se viera en la película todo el tiempo, dos mundos diferentes, ¿no? El mundo, de hecho, él dice, cuando le preguntan cuál es el problema, él dice, el problema es financiero. Siempre contesta lo mismo. Pero ahí, en la relación con este tipo del maní, él sí lo siente como una deuda. Todo el tiempo está pagando. No sé si... Sí, no, lo que pasa es que a mí me parece que, a ver si estoy desmuteada, sí. Me parece que nos faltan algunos datos históricos, ¿no? O sea, no sabemos cómo fue su relación con el padre, cómo fue el inicio, digamos, del juego, qué le pasa a él, ¿no? Con el pagar, digamos, si se siente en deuda con alguien. Es decir, nos faltan datos que en un caso clínico nosotros eso lo vamos a buscar. O sea, si nosotros tuviéramos a este paciente, como vos decís, vos te interrogarías un poco ahí, ¿no? Lo de la deuda, pero digamos, lo que se ve bien son dos vidas, por eso lo pusimos así en el cartel que Claudio hizo tan lindo, que es como dos vidas, y esto se ve mucho clínicamente también. Como dos lógicas para manejarse. En una lógica trabaja, paga sus cuentas, ¿verdad? Y en la otra es otra cosa. Sí, conviven las dos lógicas. Se va a cortar ahora en un ratito. Volvemos. Sí. Yo tenía una sola cosa para decir que me despertó recién lo que dijo Guío, y es si podemos pensar esta cuestión de la iteración y del goce a secas más del lado de la voluntad de goce y la disciplina, que Lacan lo asocia a la cuestión de la perversión, ¿no? O sea, hay algo ahí, no porque sea un perverso, sino porque hay algo de la fórmula del perverso en cuanto a que hay algo que se le presenta como un goce al que se dirige continuamente de la misma manera. Es decir, como una voluntad, no tiene nada que ver con el deseo, una voluntad, ¿no? Y una disciplina, un armado, un recorrido, ¿no? Y me parece que en este tipo hay un rasgo, por lo menos, que se podría asociar a eso.